¿Es posible reinventarse? No, yo creo que para saber si algo es posible o no de entrada hay que buscar datos más que opiniones, y los datos muestran que claro que sí. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que se están reinventando, con lo cual obviamente tenemos que decir sí, y también hay que aclarar qué se entiende por reinventarse, porque hay personas que, en mi experiencia, creen que reinventarse quiere decir convertirse en una persona diferente, como si no hubiera algo, como si hubiera algo en su interior que no es bueno, que no es adecuado. No es así. Reinventarse sencillamente quiere decir transformar tu forma de ser, no quién eres, porque tú ya eres un ser completo, cambiar la forma en la que eres, una forma que te ayude pues a tener de la vida o experimentar en la vida mucho más lo que quieres, y también a alejar precisamente de tu vida aquello que no quieres. Lo que pasa es que hay un elemento con el que siempre todos tenemos que luchar, que es la inercia, la pereza, el miedo a lo desconocido, qué es lo que voy a perder, cuando no tengo tan claro lo que voy a ganar, y eso hace que a veces las personas nos conformemos con sobrevivir en lugar de vivir, y aceptamos la mediocridad cuando la mediocridad no es un estado natural del ser humano, es una forma que elegimos, pues a veces por no atrevernos bastante o suficientemente en la vida. Cuando una persona siente que lleva tiempo haciendo algo que no le ilusiona, que no le está generando pues ese estímulo, esa alegría vital, y sigue así, yo creo que está perdiendo una enorme oportunidad. Y no tenemos que olvidar lo que decía Elizabeth Kubler-Ross, la persona que más supo del mundo de la muerte, por lo menos a nivel científico. Ella dijo que unas cosas que más le llamaba la atención cuando acompañaba a personas en su proceso de fallecimiento era que una mayoría de ellos o de ellas le decían: me hubiera atrevido mucho más en la vida. Y creo que cuando una persona siente la insatisfacción inspiradora, no debe apagarla, debe dejar que esa inspiración empiece a moverla. Yo sé que es el camino del héroe, el camino de la heroína, porque da mucho miedo. Yo, desde mi punto de vista, creo que te transforma por completo la vida. A ver, la reinvención no consiste en rechazar el pasado, sino en aprovechar al máximo toda la información que viene del pasado. El pasado nos ha de informar. Lo que creo que es importante es que no nos determine. Las creencias son certezas que vivimos a nivel inconsciente, nos las cuestionamos y alteran por completo la forma en la que vemos las cosas. Tienen la capacidad de alterar la percepción porque alteran las emociones. No hay nada que altere más la percepción del mundo que las emociones en las que estamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas creencias se han sedimentado, han cristalizado a base de repetirnos a nosotros mismos ciertos mensajes. A veces esos mensajes los hemos comprado del exterior. Si alguien cuando éramos pequeñitos ha dicho: es que no vales nada, es que eres feo, es que eres corto, es que eres corta, es que no llegarás. El poder no lo tiene la persona. El poder lo tiene si yo esa frase me la repito constantemente. Y yo me la creo, porque entonces en cualquier momento de dificultad yo consultaré esa frase, y esa frase me dirá: claro que no puedes. Yo creo que no hay un solo ser humano que tenga un acceso a la verdad completa. Por tanto, aunque nos digan cosas que no nos gusten, siempre hemos de saber que eso es una verdad incompleta. En caso de que sea una verdad incompleta, por lo mejor es que no es verdad en absoluto, pero si me dicen eres torpe, bueno, en algunas cosas yo soy torpe. En algunas cosas yo soy torpe. Yo, por ejemplo, muchos deportes no se me dan bien. Como cirujano jamás he sido torpe. De hecho, he tenido una enorme habilidad como cirujano. Entonces, hay que diferenciar. Oiga, la torpeza, usted no me meta en un paquete global todo. Es que eres corto. Yo en algunas cosas, pues puedo ser bastante corto. Para ciertos aprendizajes, a mí me cuesta una barbaridad. Otros aprendizajes, vamos, soy rápido como un guepardo. Entonces, nunca tomar lo que nos dicen los demás como la verdad completa, porque no hay nadie que tenga acceso a la verdad completa. La realidad es infinita y la verdad siempre es un juicio de la razón. Nosotros hacemos nuestra mejor aproximación a la verdad. ¿Qué ocurre? Que muchas personas se han creído ciertas cosas y el problema es que no paran de repetírselas, porque cuando una persona ha generado estas creencias disfuncionales, empieza la mente, a través de lo que se llama el sistema reticular activado ascendente, es una estructura cerebral, del tronco cerebral, empieza a buscar evidencias para soportar eso. Es que en el momento que uno se tiene que parar, vamos a ver, ¿quién tiene una bola de cristal para leer perfectamente la realidad del universo? Nadie. La única manera en la que la creatividad aflora es cuando nos topamos con un muro.
Porque cuando nos topamos con un muro y nos pegamos con el muro y el muro no se rompe, solo hay dos opciones que podemos tomar. La primera es abandonar y la segunda es encontrar un camino. Sabemos perfectamente que la creatividad se despliega y la inteligencia se abre precisamente cuando encontramos la dificultad. Lo que pasa es que como no nos gusta nada sufrir, en cuanto empezamos a notar que darle golpes al muro duele, lo normal es que abandonemos. ¿Cuántas personas, porque han seguido, porque han creído en sus posibilidades, han descubierto que todo muro tiene unas microfracturas y que por las microfracturas poco a poco te puedes ir colando? Cuando nosotros nos encontramos ante un desafío, la mente tiene que hacer una valoración, y la valoración es de dos tipos. Una, tierra incierta, tierra desconocida. Dos, tierra hostil. Si la valoración que hace la mente es tierra hostil, solo puede poner en marcha tres mecanismos. Ha sido así por muchísimo tiempo en la evolución de las especies. Uno, la agresión. Otro, la huida. Y otro, el bloqueo. Pues hay personas que quedan estancadas en la agresión, se sienten amenazados por la vida, se sienten amenazados por los demás, aunque los demás no les estén amenazando, y eso hace que tomen posturas agresivas, estén muy irritables, tiendan incluso a ser personas violentas. Es una lectura errónea de lo que está ocurriendo. Cuando un ser humano se siente absolutamente impotente para hacer frente a un desafío o un reto que se está encontrando en su vida, no cabe duda que esos filtros están actuando. No quiere decir para nada que el problema no sea difícil, el problema puede ser muy complejo. Cuando tenemos esa sensación de absoluta impotencia es porque hay una creencia limitante. Siempre hay un camino, a lo mejor no un camino para resolver perfectamente el problema, sí un camino para darle una respuesta a ese problema, a ese reto. Es importante que sepamos que este tipo de creencias para nosotros son certezas incuestionables y están dirigiendo muchísimos de nuestros procesos mentales. La clave para saber cuándo una persona tiene una creencia limitante es observar el cuerpo. Cuando un ser humano se llena de tensión ante una situación determinada, cuando un ser humano siente que su cuerpo se bloquea, que su mente se nubla, en ese momento sabemos que una creencia limitante se está activando. En lugar de pensar que ese desafío es demasiado grande, yo invito a un momento de paz, un momento de serenidad y hacerse uno a sí mismo una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para sentirme tan insignificante, tan pequeño en esta situación? Qué difícil es eso, ¿eh? Es difícil porque las creencias inconscientes tienen, yo lo llamo, su propio sistema inmunitario, su propio sistema para preservarse y mantenerse. Es mi experiencia que cuando buscamos espacios de soledad, espacios de tranquilidad, y hacemos esta pregunta y tenemos la paciencia de aguardar, surge una idea de un lugar muy especial. No procede, la sensación es que no procede de la cabeza, la sensación es que procede del cuerpo. Te viene algo, te viene una idea, te viene un pensamiento muy sorprendente, descubres una nueva realidad y lo que notas inmediatamente es como el cuerpo en su totalidad se relaja. Es como si te hubieras quitado un montón de kilos que tenías en la espalda o llevabas en la espalda sin darte cuenta de que los llevabas. El ego hay que entenderlo no como una estructura fija, sino como una estructura dinámica. El ego es nuestra identidad. Y el ego puede tener dos posicionamientos. Uno es un ego completamente estanco o un ego poroso. El ego estanco hace que yo me sienta completamente separado del resto. No veo ningún punto en conexión. Solo me preocupa sobrevivir. Solo me preocupa utilizar a los demás para mis fines. Esto es tremendamente lesivo, porque además es fuente de infelicidad y fuente de enfermedad. El ego poroso es cuando yo reconozco que sí, que tengo un cuerpo distinto, que tengo formas distintas de ver la realidad, que me gusta más un color, que me gusta más una cosa, pero a la vez soy consciente que todos los seres humanos formamos una unidad. ¿Por qué? Porque todos tenemos ilusiones, todos tenemos preocupaciones, todos tenemos angustias, todos tenemos luchas internas. Y eso hace que yo, reconociendo que soy distinto de los demás, no me sienta distante. Por eso la base de todo cataclismo es el egoísmo, y la base
de toda prosperidad es la generosidad. La base de todo cataclismo, por lo menos como yo lo veo, es convertirte en el centro del círculo, y la base de toda prosperidad es la generación de una elipse. Una elipse tiene dos centros. Estás tú y estoy yo. Claro, esto genera un encuentro, y donde hay encuentro hay posibilidades, y donde hay posibilidades, pues hay un estado de ánimo radicalmente distinto. Yo creo que hay que tener mucha más hambre, mucha más ambición que no avaricia por alcanzar la propia plenitud. Yo creo que caemos con mucha facilidad en el conformismo, que en cuanto hacemos una cosa con un cierto nivel de competencia ya no aspiramos a la maestría. Enseguida nos acomodamos, y creo que este hambre, estas ganas de aprender, estas ganas de progresar, estas ganas de avanzar, no hay que perderlas nunca. Nosotros vamos muy distraídos por la vida. Cuanto más complejo sea el entorno, más claras tienes que tener tus prioridades. Cuanto más difíciles son los desafíos, más anclado tienes que estar en tus valores. Eso es el foco. El foco es no dejarte distraer por cosas que son irrelevantes. La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad. Es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es, deja de luchar con la realidad. Es decir, si a mí me diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que me guste, la aceptación no quiere decir que esté de acuerdo, la aceptación es que asuma que esa es la realidad, y con esa realidad ahora tengo que jugar. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo, que esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva. Es decir, no es que yo me ponga a dar gritos, no es que yo empiece a dar voces, pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad. Muchas veces nos obsesionamos con llegar al destino, y lo importante es cómo vamos mejorando, cómo nos vamos transformando en el camino. El mundo no existiría en guerras si nuestro corazón estuviera en paz. El mundo exterior es un reflejo del mundo interior. No existiría violencia si nuestro corazón no anidara la violencia. Pues un poco lo que nos anima es a lo que es más difícil, que es, en lugar de decir ese tiene que cambiar, esa también, decir soy yo el que tengo que cambiar. Y un poco lo que decía Ainin, ¿no? Cuando tú cambias, todo cambia. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar, porque el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. La personalidad es como un rol, como un papel. Si una persona en una empresa, pongamos por ejemplo, considera que todo lo que es ella queda definida en el papel, jamás se saldrá de su papel, y no cabe duda de que podría hacer cosas más allá de su papel. Igual ocurre con la personalidad. Cuando nosotros decimos yo soy aquí, nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos que nos impide absolutamente explorar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades para nuestra vida. Es la rigidez con la que nos definimos nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando. Cuando una persona se ha definido con un papel, quitarte ese papel es quitarte tu sensación de valor. Esto, por ejemplo, pues lamentablemente lo estamos viendo con mucha frecuencia ahora. Una persona que se ha visto durante muchos años pues en un cargo determinado, en un puesto determinado, y por las cosas que están ocurriendo se ve sin puesto de trabajo, lo que ha perdido es un cargo, no se ha perdido a sí mismo. Esa persona sigue teniendo un extraordinario valor, sigue teniendo unos enormes recursos, una tremenda potencialidad. Ahora, si esa persona se define en base a ese papel, pensará que ya no es nadie. Lo mismo pasa en las transformaciones de la identidad, de la personalidad. Empezamos a tener sensación
sensación profunda de vértigo y creemos que si expandimos los límites de nuestra personalidad ya no nos reconoceremos a nosotros mismos y en el fondo lo que haremos será desplegar y permitir que florezca la verdadera naturaleza, la verdadera realidad que somos. La crisis, en el fondo, es una llamada a hacer un cambio fundamental en la forma de pensar, en la forma de vivir y en la forma en la que la sociedad contempla las cosas. Lo que ocurre es que dependiendo de la forma en la que nosotros valoramos esa crisis, vamos a obtener un resultado u otro. Buồn dẫu không cách nào mang nắng về đêm đông, cũng không hái được sao trên trời kia đem xuống, nhưng sau này có thể đưa em giữ hộ tiền lương, sau này có thể làm việc nhà nếu em lười. Nhân gian thường nói không tồn tại thiên đường, chắc do họ chưa từng nhìn thấy lúc em cười. Ấm áp tỏa sáng tựa vầng thái dương, kéo anh chuyển động tịnh tiến ở xung quanh hoài ngày. Hạnh phúc nhất mà anh âm thầm mãi ước, ngày ta đứng trước linh mục và cùng sánh vai lại. Thêm lần nữa tuyên bố nhẹ, em về khuyên bố mẹ kén rể đi anh đến tuyển ngay. Dù ít tin tưởng vào duyên số, nhưng nếu em cho số đảm bảo mình nên duyên đấy. Từ khi gặp em Google hết tác dụng, bởi em là tất cả những gì anh cần tìm, giống một kho báu để ngăn người khác đụng tới. Đối đầu thế giới anh cũng sẵn sàng cân tim, ghét phải lặng im coi em như cô bạn. Nỗi nhớ đong đầy bao giờ mới khô cạn, khoảnh khắc bên nhau thời gian như ngừng trôi, vì em sở hữu sự hấp dẫn vô hạn. Yêu đơn phương cảm giác khó đọc tên, mọi thứ mù mịt giống như đứng trước bão. Mãi hy vọng chờ đợi ngóng trông đến ngày nụ hôn đó sẽ một lần được trao. Hương thơm ngọt ngào vương trên mái tóc em, gây nghiện cực mạnh anh ngày đêm ước ao. Quỳnh là loài hoa đẹp nhất trong bóng đêm, cuộc đời này u tối đang cần em bước vào. Đưa cho anh cái bản đồ vì anh sắp lạc bên trong đôi mắt kia. Hãy đưa cho anh cuốn từ điển vì cảm xúc này anh không thể cắt nghĩa. Chuẩn bị đưa anh. Por ejemplo, si una persona ante una situación de crisis, una situación de dificultad, una situación de inflexión en su vida, lo valora como una oportunidad para hacer un cambio fundamental en su forma de comportarse, en su forma de moverse, en lo que sea, en ese momento esa crisis le va a ayudar a explorar un campo nuevo. Si una persona ante una crisis empieza a valorarlo como una desgracia, como un espanto, como algo terrible, la propia emocionalidad que surge de ese diálogo interno le va a impedir encontrar posibilidades aunque las tenga delante de las narices. Es la valoración del evento lo que genera la experiencia en la persona. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones, los sentimientos moldean, modulan nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, si yo ante un problema que es complejo empiezo a decir, es espantoso, esto es horroroso, esto es una desgracia, no hay quien lo resuelva, sin darme cuenta, además esto se ha podido fotografiar todo el proceso con técnicas modernas de neuroimagen, empieza a cambiar el funcionamiento del cerebro. Claro. Y al final el propio problema llega a tener tal envergadura que me siento completamente incompetente e insignificante para hacerle frente. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras crean profundas realidades. El problema del ser humano no es el miedo, el problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos. Claro que somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra...
naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. Es decir, no somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres excepcionales, porque cuando uno es capaz de encontrar y conectar con esa excepcionalidad en su interior, también la puede ver en los demás. Es decir, no es una excepcionalidad, yo soy más que tú, es somos extraordinarios, pues vamos a vivir de acuerdo a quiénes somos. ¿De qué manera alguien que quiera cambiar su vida, su estado de ánimo, le puede ayudar a lograr su propósito hacer deporte? Pues de una manera muy sorprendente y muy potente. Tengamos en cuenta que los estudios que se han hecho en cadáver para calcular el número, la longitud de nervios que conecta lo que es el neuroeje, cerebro, cerebelo, médula espinal, en fin, todo el conjunto del neuroeje con el cuerpo, da una cifra tremenda. 45.000 kilómetros de nervios. Entonces son nervios que mandan información del neuroeje, del sistema nervioso central al cuerpo y que reciben información del cuerpo. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico, no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando deprisa, 5 días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes emocionales cuando nos encontramos con dificultades en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo. Sabemos que son menos susceptibles a padecer carcinomas, a padecer tumoraciones malignas. Necesitamos retomar este papel trascendental que juega el cuerpo en todo lo que es la vida completa de un ser humano.